El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Don Rodrigo Bravo, ¿cómo le va? Muy bien, Juanma, ¿y tú? Muy bien también, pues, listo bueno. para conversar de política. Oye, ¿es la idea mía o como que se va diluyendo la idea de una salida de la ministra Toá del gabinete? De hecho, Juanma, yo creo que ya es momento que le dejemos de decir cambio de gabinete y empezamos a hablar de un ajuste, que como le gusta a los gobiernos también, cuando es menor. Por supuesto que pensamos y estuvieron sobre la mesa antecedentes para creerlo así, que este podía ser un gran cambio, porque ya el simple hecho de pensar en la jefa de gabinete, en la ministra del Interior, significa un cambio de timón en un gobierno que ya optaría por su tercera carta para dirigir el propio Consejo de Ministros, pero esa opción, como tú bien dices, se comenzó a difuminar, yo diría que durante el fin de semana. Lo conversábamos largamente ayer, y la estrategia del fin de semana que puso sobre la mesa algunos parlamentarios era que la ministra del Interior había que defenderla por su rol en la agenda de seguridad, por lo importante que eso significaba para el país, porque en esa materia había logrado más de algún éxito. Pese a que sabemos que cuando la contingencia manda, algo delictual ocurre, las cosas comienzan a flaquear nuevamente por el impacto que eso provoca. Pero efectivamente la ministra del Interior en conjunto con Manuel Monsalve, habían logrado tener una agenda en el Congreso que había avanzado y con varias políticas públicas instaladas en la moneda que podían darle al menos tranquilidad del deber hecho, del deber cumplido. Y esa era la estrategia por parte de los parlamentarios, pero ayer la estrategia llegó más allá y fue el propio presidente de la República que ayer en el Consejo de Gabinete destacó el rol del Ministerio del Interior en el combate contra la delincuencia. Asumió algunos elementos conflictivos que ha tenido, por supuesto, el Ejecutivo en términos de transparencia, de estar a la altura del cargo, pero el blindaje fue más absoluto aún cuando la vocera de gobierno, Juanma, dijo algo así, no tengo la frase acá textual: nosotros no podemos entender por qué el error o el delito eventual cometido por un hombre termine por impactar a dos mujeres, en referencia a Carolina Toá y a Antonia Orellana, y diciendo que... Dijo, aquí la tengo, dijo: es impresionante cómo ante la denuncia de violación contra un ex subsecretario termina siendo el foco de atención y de responsabilidad dos ministras mujeres. Es impresionante cómo el debate se ha trasladado a eso, en vez de poner el foco en lo importante, en la protección a las víctimas, y que estas denuncias no solamente se materialicen, porque sabemos que es difícil para las víctimas denunciar, sino que la justicia funcione con absoluta y máxima rigurosidad en tiempo y forma. Igual es una frase bien engañosa, porque esto pone las cosas como en blanco y negro, y no son blanco y negro. Exacto. Son, a ver, no conozco a nadie que defienda a Monsalve. 1. 2. No conozco a nadie que haya cuestionado la denuncia a la víctima. 2. 3. Más bien el cuestionamiento es si el gobierno le brindó la protección a una funcionaria pública desde el comienzo o no, porque lo que habría que decir es que el presidente, en la conferencia que dio la primera vez cuando habló, en realidad puso en entredicho cuando dijo, oye, pero es que, como que básicamente es una cuestión de adultos salir a tomar o no tomar. Después el presidente dijo, yo le creo. Entonces, aquí no hemos visto a nadie defendiendo a Monsalve, no hemos visto a nadie relativizar la denuncia contra Monsalve y no hemos visto a nadie cuestionar la denuncia a la víctima. No sé a qué se refiere la ministra Vallejo, que pone esto en blanco y negro. Es como, no, todos tienen que ir a pegarle a Monsalve, o todos tienen que ir a proteger a la víctima, pero no se puede cuestionar al comité político, pero obvio que también se puede cuestionar si este es un gobierno que en el fondo conduce los destinos de todo el país. Entonces las decisiones que toma o deja de tomar tienen un impacto, a veces directo, a veces indirecto, sobre la ciudadanía, incluso en el estado anímico. Pero es legítimo que se cuestione si el comité político estaba enterado o no, si se le avisó a la ministra Orellana a tiempo o no. Si es legítimo que se cuestione si la ministra Orellana compara a un portero con un subsecretario del Interior. Es legítimo que uno se cuestione si la ministra del Interior dijo todo lo que tenía que decir cuando dio una entrevista y no nos informó que había hablado con el subsecretario 2 días antes de la versión que ella dice fue en realidad el día jueves. Eso es legítimo que se cuestione, pero que la ministra Vallejo nos diga que en el fondo estamos convirtiendo en victimarias a las ministras Orellana y Toá es pasarse 3 pueblos, porque yo no sé quién está haciendo eso. Distinto es si es que alguno considera que esto es razón para presentar una acusación constitucional, pero por Dios que es justo también preguntarse si el gobierno manejó esta crisis de esa manera, si el subsecretario se mantuvo 48 horas en el cargo y se fue, son hechos de la causa, después de que esto apareció publicado en la portada de un diario. Que nos digan que ya se había tomado la decisión y que... Pues es hacer un acto de fe frente a eso. Si lo único que sabemos es que después de que apareció en la segunda,
el subsecretario terminó renunciando. Entonces, me parece un poco injusto que la ministra Vallejo nos quiera hacer sentir como que si cuestionamos a Antonia Orellana o a Carolina Toá por lo que han dicho o lo que han dejado de decir, la estamos convirtiendo en victimario, porque francamente eso no es la verdad. Además, hay que recordar que fue la propia ministra Orellana la que planteó su inquietud o su molestia, más bien, pues, porque no le informaron a tiempo. Exactamente. O sea, esa crítica la hizo ella. Ella misma. Y la propia ministra del Interior la que ha reconocido que las cosas se pudieron haber hecho mejor. Y que en varios momentos se ha pisado la cola con declaraciones. Y eso creo que nadie puede desmentirlo, son hechos concretos que están sobre la mesa y por eso se ha generado el cuestionamiento a ellas. La defensa es tan clara y ocupa un argumento para algunos feminista o esta lucha de género que parece en algunos casos forzada, porque no olvidemos que esta frase se parece mucho a una que dijo Catalina Pérez en su momento, ¿se acuerdan? Cuando ella dijo, no voy a aceptar que una mujer deba responder por hombres adultos, cuando estaba estallando recién el caso Democracia Viva. Y afectaba a su pareja. Afectaba a su pareja. Y en ese momento la ministra Orellana le dijo, la diputada Pérez le hace un flaco favor a la lucha de las mujeres. Entonces, está bien, son momentos distintos. En esa ocasión las miradas estaban puestas sobre Catalina Pérez, hoy día sobre Manuel Monsalve. Es al revés el juego de género que existe en ese punto, pero por supuesto que pone o expone al gobierno a críticas o a poder poner sobre la mesa cuáles son las posturas que hoy día tiene no solo la oposición, sino que sectores del oficialismo. Ayer conversabas tú largo con Ricardo Lagos Weber, hoy día con Jaime Quintana, dos figuras del PPD que además suenan como ministeriables, y ambos planteaban con mayor dificultad uno que otro, pero que el gobierno había hecho las cosas mal y que se había equivocado y que las 48 horas habían sido excesivas, decía Ricardo Lagos Weber ayer. No me acuerdo si con la palabra excesiva, pero sí que habían sido mucho. Obvio. Un tiempo prudente no es precisamente 48 horas o 36 como ha querido marcar el gobierno, para ser más preciso según ellos. Pero al final de cuentas esto transforma la crisis o mantiene la crisis en el gobierno y con una decisión, Juanma, de no sacar a ninguna de las dos ministras, con el fantasma de cómo puede avanzar esto, porque acá hay un proceso judicial que debería tener a la ministra y al presidente de la República ya luego de haber declarado como testigos, con la eventualidad que esa información se conozca. En el momento de la formalización seguramente son argumentos que va a entregar el fiscal Armendari. Claro, pero salvo que aparezcan versiones que no nos habían entregado, y ahí sí que la ministra queda contra las cuerdas, y el presidente también, yo dificulto que eso vaya a ocurrir. La verdad es que yo creo que es justo que uno aquilate en su correcta dimensión si esta es una causal para sacar a la ministra a través de una acusación constitucional. Es justo. Así como yo cuestiono muy duramente a la ministra Camila Vallejo, que me parece que nos está jugando en la emocional de una manera muy poco honesta, hacernos creer que en el fondo solo deberíamos estar hablando de la víctima y no del condoro del gobierno, porque es un condoro de marca mayor no haber sacado al subsecretario y haberlo llevado, haberlo paseado en el Congreso y haberlo sacado solo cuando esto se publicó, porque esa es una duda que me parece que es razonable que tengamos. Así como digo eso, también me parece que se pasa a hacer tres pueblos que Guillermo Ramírez está diciendo que se tienen que ir todos los ministros del gabinete. O sea, ¿qué tipo de estabilidad le queremos dar a este país cuando el presidente de un partido, como lo es la UDI, considere que el presidente lo que tiene que hacer es echar a todos los ministros? O sea, de verdad. Mandas un Bachelet. No, o sea, claro, pero que tampoco, ni siquiera, si nunca hemos visto un reset completo. No, claro. O sea, entonces me parece que también es jugar un poquitito con la torpeza de la política. O sea, como que tampoco es como que la derecha puede exhibirnos, digamos, figuras extraordinariamente impolutas, porque no olvidemos que los escándalos que han salpicado la política también han tenido a varios protagonistas de la derecha en el último tiempo. O sea, el matrimonio Barriga-Lavín es solamente un ejemplo, y los dos con figuras bien, digamos, relevantes dentro de la UDI. Así como digo, uno tiene que ser cuidadoso y aquilatar las cosas en su justa dimensión. Lo de Camila Vallejo es exagerar. Lo de si hay que acusar constitucionalmente a la ministra Carolina Toá, creo que tiene que ser evaluado en su mérito. Sí. Por responsabilidad política y porque creo que este país no aguanta un escándalo más. No sé si es capaz que se aguante otro escándalo más. Todavía no conocemos los nuevos chats de Hermosilla, pero... Sí, quedan poquitas horas para eso. Oye, sí. Mira, hay sectores de Chile Vamos que dicen no estar dispuestos a la acusación constitucional. Pero yo he reporteado harto el tema y lo que sí puedo dar certeza es que las conversaciones están sobre la mesa entre republicanos, demócratas, amarillos y Chile Vamos. Se está conversando porque básicamente lo que no quiere hacer Chile Vamos es presentar una acusación que no tenga agua en la piscina.
que al menos tenga la totalidad de los votos de la oposición, además de algunos descolgados habituales de ese sector político que no juega ni con la derecha ni con la izquierda, o que juega con los dos dependiendo cómo le acomode. Claro. Y eso está... Y se está conversando y es parte de las negociaciones y es parte de la estrategia. Ahora, ¿dónde se divide Chile Vamos con republicanos? Por lo que he logrado entender es que, por un lado, Republicanos ha sido mucho más claro de la necesidad imperiosa de presentar esta acusación, y Chile Vamos está más bien preocupado de los tiempos. Si es el momento antes de la elección de segunda vuelta de gobernadores o el momento es después de eso. Antes, dicen con temor algunos, vamos a lograr solo que se unifique la izquierda, que todos se cuadren tras Carolina Toá y sería un error político. Otros dicen, vamos a demostrar que somos la oposición a este gobierno cuando está a puerta de definirse una elección casi binominal, o sea, con dos cartas, una carta de un sector y una de otro, salvo algunas excepciones, en la elección de gobernadores que tenemos el próximo 24 de noviembre. El tiempo después de eso tiene mucho que ver con los pasos judiciales que podrían afectar, enlodar, enredar, o al menos poner el tema en la primera línea. Porque si tenemos la noticia de una audiencia de formalización de Manuel Monsalve, por supuesto que las miradas van a estar puestas ahí, y lo que diga o no diga su defensa es parte de lo que al gobierno le puede o no afectar. El timing de la acusación constitucional es parte de los elementos potentes sobre la mesa para ver si la presentan o no. Si la presentan... Claro, si es que la presentan con Carolina Toá en el gabinete o sin Carolina Toá en el gabinete, también es una decisión que están por tomar. O sea, una cosa es esperar el cambio de gabinete y otra es definir si les conviene presentarla antes o después de la segunda vuelta de gobernadores. Lo que pasa es que si lo presentan después de la segunda vuelta de gobernadores, dependiendo del resultado, también puede ser bien perjudicial para ellos. Digamos que, por otra parte, presentar una segunda acusación constitucional contra Carolina Toá, si no olvidemos que la primera se votó hace menos de un mes, y que se rechace, sería esos fiascos así de marca mayor. O sea, ya de verdad, o sea, yo sé, hoy día es el Día Internacional del Payaso. Yo creo que uno tiene que ser muy cuidadoso, no querer pretender celebrarlo desde el mundo de la política. Puede ser fatal. Y por otra parte, porque efectivamente puede distraer también la atención respecto a este punto. Yo he sido crítico respecto de cómo Carolina Toá manejó esta crisis, y no me corresponde a mí determinar si una acusación constitucional corresponde o no corresponde. No creo que le corresponda a los periodistas estar sacando ministros de los cargos. Lo que digo es que si va a evaluar esto, uno esperaría que se evalúe con mérito y no con el cálculo político solamente de si están o no están los votos. Y el presidente, por otra parte, también tiene que ser lo suficientemente, creo yo, tiene que tener suficiente aplomo para determinar qué es mejor para su gobierno hoy. Porque una cosa de defender, como lo hemos dicho muchas veces, los ministros están hasta que empiezan a generarle una incomodidad al presidente. Entonces, cuando es más difícil para un presidente defenderlo que mantenerlo en el cargo, que sacarlo, al final tiene que sacarlo. Lo que el presidente tiene que determinar es cuál es el bien superior de su gobierno en el último año, que es el más difícil. El más difícil. Y elemento clave, lo conversábamos ayer también. ¿Hay elenco para sustituir a ministros de esa envergadura? Es bien difícil. Y lo decía partiendo esto, yo empezaría a hablar de ajuste de gabinete más que de cambio de gabinete, porque hoy día creo que el cambio no va a ser más de 4 ministros. Y me atrevería a decir que dentro de esos 4 está Nicolás Cataldo, Esteban Valenzuela y Javier Atoro. Y me costaría encontrar el cuarto. Pero de los que conversamos en un principio, de los que sonaron, de los que el PC empujó, como Janet Jara, pareciera que ya se desinfló. Y en el gobierno, fíjate, los partidos del oficialismo repiten y repiten que no se atreven muchos a competir en una elección que es muy incierta, que es la parlamentaria del próximo año. Que hay un poco de temor en competir en lugares y en zonas que en ningún caso se pueden dar por ganadas cuando el voto es obligatorio y el clima del país ha ido de un lado para el otro. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.